Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido Y prepara tu Biblia, iglesia. Vamos a preparar la palabra de Dios en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a preparar la Biblia allí. Abre tu Biblia allí. Y en un momentito vamos a estar leyendo, dándole lectura. Pero a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 18. Vamos a leerlo. Y cuando lo tengas con un fuerte amén, me lo puedes hacer notorio. Gloria a Dios. Vamos a ver este versículo en la versión Reina Valera. No sé cuál versión tengas tú, pero acostumbramos a la mayoría de nosotros, aquí tenemos la Reina Valera. Pero dice así, vamos a darle lectura. ¿Lo tienen, iglesia? Y si por alguna razón se te olvidó la espada, ¿verdad? La arma, aquí teníamos en la pantalla, pero no se nos olvide, hermanos, acostumbrémonos a cargar siempre nuestra arma, amén. Pero vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura y vamos a hacerlo, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y a su hermoso Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a pedir la guianza, la dirección al Espíritu Santo, que sea Él dirigiendo, hermanos, este tema de hoy. Porque sé que Dios tiene algo muy especial que hablar en nuestra vida. Amantísimo Dios, Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias, mi Dios, por este privilegio que nos das, Señor, por esta bendición que tú nos das, de tener un lugar, Señor, donde reunirnos, Señor, todo el pueblo tuyo, Padre. Reunirnos con toda libertad, Señor, para adorarte, glorificar tu nombre, todos juntos, Señor. Pero también, Señor, de poder cada vez, Señor, cada día escuchar tu palabra, aprender de ella, Señor, y poder crecer y madurar en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, te suplicamos, Señor, que en esta tarde, Señor, como siempre lo haces, Espíritu Santo, ministranos, Señor.
habla a nuestra vida. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento en esta tarde. Gloria sea su nombre. Y mis hermanos, quiero hoy hablar, hermanos. El Espíritu Santo me puso a hablar sobre el tema dar gracias a Dios en todo. ¿Eso es posible? ¿Será posible eso? Nosotros necesitamos, hermanos, descubrir el poder que hay en la gratitud, porque hay poder en la gratitud. Dar gracias a Dios en todo. Iniciemos con esto, hermano. ¿Eso es posible? Es una pregunta. Aún, hermanos, si así, ¿verdad?, quisiéramos hacerlo como seres humanos, ¿será posible realmente tener la capacidad? El ser humano, hermanos, mira, déjame iniciar con esto porque es fácil, hermano, el darle gracias a Dios por las cosas que tenemos, por las cosas que día a día Dios nos da. Es fácil darle gracias a Dios, hermanos, cuando todo nos está yendo bien, ¿verdad? En nuestra vida, cuando todo va bien en nuestro trabajo, cuando todo va bien en nuestro hogar, cuando nuestros hijos tienen salud, cuando todo va bien, hermanos. Muchas veces no se necesita ser cristiano para darle las gracias a Dios, porque muchas veces aún aquellas personas que en realidad no tienen una relación con Dios, cuando todo les va bien, hermanos, ellos de alguna manera o de otra tienden a decir: le doy gracias a Dios. Y eso es algo muy común. Es algo que por naturaleza debemos de tener, de decir gracias. Porque aun cuando un amigo, una amiga, un hermano en Cristo, cuando te da un regalito, un obsequio, ¿qué son las primeras palabras que salen de tu voz? Gracias, mi hermano, le aprecio mucho, gracias. Bueno, espero que eso digamos, ¿verdad? Porque hay alguna que otra personita que sí son mal agradecidos. Pero déjame decirte, hermanos, eso es algo muy común, dar las gracias por todo. Pero hoy yo quiero hablar acerca de un tema, hermanos, en momentos que son tan difíciles, de poder decirle a Dios gracias. Y aquí la palabra de Dios nos dice que demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Con vosotros en Cristo Jesús. Ahora noten que no dice dar gracias a Dios por todo. No dice por todo, dice en todo. Porque cuando nosotros decimos darle gracias a Dios por todo, tendemos a nuestra mente humana inmediatamente correr, hermanos, a 100 kilómetros por hora, hermanos, y pensar: bueno, darle gracias a Dios por todo, sí, por todo lo que me ha dado, por todas las bendiciones, por todos los milagros, por todas las sanidades, por todo esto. Es lo primero que se nos viene en la mente. Pero no dice darle gracias a Dios por todo, sino que en todo. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Mira, quiero leerte el mismo versículo, pero en la traducción, ¿verdad? Nueva traducción viviente. Vamos a darle lectura. El mismo versículo. Mira lo que dice: sean agradecidos en toda circunstancia. Ahí ya cambió la cosa. En toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo aquí, mi amado hermano? ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Mira, dice la palabra de Dios que esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Porque déjame decirte una cosa, porque allí es donde se nota la diferencia entre una persona cristiana, una persona que vive para Cristo, y una persona que no tiene relación con Cristo. Una persona que no tiene relación con Dios, hermanos, es sumamente difícil darle gracias a Dios por cosas no tan buenas que pasan en nuestra vida, por esas luchas, esas pruebas que a veces pasamos. Hermanos, el mundo allá afuera que no tiene relación con Dios, jamás le va a dar gracias a Dios por algo malo que está sucediendo en su vida. Pero aquí Dios nos dice
que nosotros debemos de marcar la diferencia. Que para nosotros la voluntad de Dios, para los que pertenecemos a Cristo, es que seamos agradecidos en toda circunstancia. No dice cuando te vaya bien. No dice cuando en el trabajo te estén dando aumentos cada 3 meses. No dice, ¿verdad?, que cuando haya abundancia en casa. No, en toda circunstancia. Amén. Aquí y la pregunta es: ¿será esto posible? ¿Será posible darle gracias a Dios en toda circunstancia? Y a veces podemos decir fácilmente: amén, sí es posible. Bueno, la palabra de Dios nos dice que es posible. Pero seamos realistas como seres humanos. Aunque tenemos a Cristo, aunque conocemos, ¿verdad?, conocemos al Señor, y aunque así quisiéramos hacerlo, ¿será posible realmente tener la capacidad o el ánimo para dar gracias en todo? Con esto tiene que ver nuestro tema de hoy: dar gracias a Dios en todo. ¿Será esto posible? Bueno, conforme a la palabra de Dios que nos dice dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Conforme a esta palabra del Señor, mi amado hermano, aquí, ¿verdad?, aquí la palabra de Dios nos dice, lo primero que nos dice la palabra de Dios, hermanos, es que sí es posible. Sí es posible, hermanos, dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque como Dios nos va a decir en su palabra dar gracias a Dios en todas las circunstancias, si eso no fuera algo posible. Entonces, si el Señor nos está diciendo que hagamos eso, es porque sí es posible. Dios, mi amado hermano, no nos va a pedir algo que nosotros humanamente o espiritualmente no pudiésemos hacer. Pero si el Señor nos dice dar gracias a Dios en toda circunstancia, entonces eso quiere decir que sí es posible darle gracias a Dios en nuestros peores momentos, en nuestros momentos de escasez, en los momentos de tribulación, en los momentos de tormentas, de tempestades en nuestra Biblia, en nuestra vida, en los momentos difíciles, hermanos, que desearíamos no pasar, pero que muchas veces es necesario pasar. Es posible darle gracias a Dios en esos momentos. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, hermanos, esto significa que lo primero que tú y yo necesitamos comenzar a hacer inmediatamente es comenzar a dar gracias a Dios por aquello por lo que tú te has estado quejando, por lo que tú has estado renegando, por aquello que tú has estado pleiteando, quizás con tu hermano o tu hermana en Cristo, o aún con el mismo Dios. Renegando, hermanos, que las cosas no se dan como tú y yo quisiésemos. Si la palabra de Dios nos está diciendo que sí, que esto es posible, entonces lo primero que Dios nos está mostrando aquí es que nosotros necesitamos inmediatamente, hermanos, comenzar a darle gracias a Dios por esas cosas que tú has estado renegando. Mira, a veces como seres humanos, hermanos, Dios nos ha bendecido en gran manera en muchas áreas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero muchas veces nos concentramos tanto en las cosas que no tenemos y que comenzamos a renegar. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Por qué tantas personas sí pueden tener esto? ¿Y por qué nosotros no? Y a veces nos concentramos tanto en las cosas que no tenemos que pasamos por alto y desechamos las tantas cosas que Dios sí nos ha bendecido. Muchas de veces renegamos porque no tenemos una casa bonita, lujosa, pero se nos olvida que Dios nos dio un hogar donde dormir en las noches. Se nos olvida que hay gente en la calle que no tiene donde pasar la noche. Se nos olvida que hay gente que no tiene una cobijita, hermanos, en esas noches tan frías. Y a veces comenzamos nosotros a enfocarnos tanto en las cosas que no tenemos y empezamos a renegar porque no las tenemos. Y deberíamos de empezar a darle gracias a Dios
por lo que tenemos y aún por lo que no tenemos. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios nos quiere hablar, que verdad que si hay áreas en tu vida que tú has renegado por no tener, o si tú te has quejado de cosas, o si tú has pleiteado quizás con tu esposo, con tu familia, o aún con el mismo Dios, de Señor, ¿por qué tanto tiempo te he pedido esto como petición? Señor, ¿y por qué no me lo has dado? Si has renegado, si te has quejado, si has pleiteado con alguien, o sea, con el mismo Dios, es tiempo, mi amado hermano, inmediatamente que comencemos a darle gracias a Dios por esas cosas que aún Dios no nos ha dado. Porque Dios es un Dios perfecto y Él sabe lo que hace. Mira, mi amado hermano, muchas personas dicen: si yo tuviera dinero, yo haría esto para la iglesia, haría esto, daría a estas obras caritativas, daría esto, daría lo otro. Entonces tu pregunta es: ¿por qué Dios entonces no me da dinero? ¿Por qué yo no soy millonario para poder hacer grandes cosas como estas? Porque Dios sabe que a veces el dinero, cuando no se usa de la manera correcta y bajo la voluntad de Dios, el dinero es la perdición para multitudes. Yo he conocido muchos que me han dicho: pastor, ayúdame a orar porque quiero iniciar mi propio negocio. Quiero iniciar mi propio negocio para tener más, para darle más a Dios, para tener más tiempo, para yo venir a la iglesia. Así yo ya no tengo un patrón que me impida venir los días especiales, para yo ser mi propio patrón y estar aquí todos los días. Y oramos y suele pasar que Dios les concede ese sueño, Dios les da su propio negocio y ahora ya nunca los ves en la iglesia. Y tú les hablas: hermano, ¿qué pasó? Ya tiene su propio negocio, ¿ahora qué pasó? Pastor, es que hay demasiado trabajo. ¿Y cómo le voy a decir a los clientes que no? Y siempre que ya voy a ir a la iglesia, llegan más clientes. Entonces, cuando Dios no nos da algo, es porque Él sabe lo que hace. Esto significa que tenemos que empezar a darle gracias a Dios, aun cuando las cosas no pasan como tú las deseas que pasaran. Mira, la Biblia nos dice que debemos darle gracias a Dios en todo, en toda circunstancia. Vean, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Pero en ocasiones, hermanos, no somos capaces de darle gracias a Dios por las cosas que te han pasado. Porque es cierto, hermanos, es una realidad que es difícil darle gracias a Dios cuando uno pierde su empleo. ¿Te imaginas? Que sea tu empleo, que sea el sustento de tu casa. Tú eres el único que trabajas en casa y de repente te corren, no tienes trabajo, no tienes nada. Hermanos, imagínate que alguien se para y que le diga al Señor: Señor, gracias porque acabé de perder mi empleo. No mucha gente hace eso. Bueno, si eres flojito sí vas a decir eso, ¿verdad? Si eres flojito sí vas a decir eso, pero no, hermano, mira, es difícil darle las gracias a Dios cuando tú pierdes tu empleo. Es difícil darle las gracias a Dios cuando estás pasando por una prueba difícil de asimilar. Una prueba donde tú dices: Señor, yo he sido un siervo tuyo. Señor, mi esposa ha sido una sierva tuya. Señor, te hemos servido prácticamente toda la vida. Señor, mira lo que estamos pasando. Es difícil darle las gracias a Dios en esos momentos. Por eso el título del mensaje es: ¿será esto posible? Es muy difícil darle las gracias a Dios, hermanos, cuando alguien te hace daño a ti o a alguno de tus familiares. ¿Cuántos dicen amén? Todos sabemos cómo cuidamos a nuestros hijos. Si a veces, hermanos, a veces porque queremos corregir a los niños de aquí, a veces los papás: con mi hijo no te metan. Ahora imagínate que alguien trate mal a tu hijo, que le haga daño a tu hija, y tú decirle al Señor: Señor, gracias. Wow. Es difícil darle gracias a Dios cuando alguien
te hace sentir mal al sacar a luz tus errores, a sacar a luz tus pecados, a sacar a luz la manera en que vives. A veces nos enojamos. Es difícil, hermanos. ¿Te imaginas que alguien sacara a la luz tus pecados y empezara, hermanos, y que tú le dijeras al Señor: Señor, gracias, Señor, por eso? No, normalmente no suele pasar eso. Pero Dios todo lo hace con un propósito. Ahora tenemos que entender, hermanos, tenemos que reconocer que todo lo que sucede en nuestras vidas, no todo proviene de Dios. No todo. Tenemos que reconocer que hay cosas que vienen del enemigo. Hay cosas que vienen a causa del pecado. Y hay cosas que vienen de la carne de otros hermanos, otras hermanas. Y en realidad la Biblia, hermano, lo que nos dice es que debemos de aprender a darle gracias a Dios en toda situación. Porque aunque no todo proviene de Dios, pero sí necesitamos entender que todo, absolutamente todo lo que nos sucede es porque Dios lo permitió con un propósito divino. ¿Estamos entendiendo lo que se está hablando, hermanos? Ejemplo. Un ejemplo bíblico: José. Hermanos, él pasó por muchas cosas que él no entendía. Él no entendía el por qué. Él sufrió el desprecio de sus hermanos. Sus hermanos siempre lo criticaron, se burlaban de él, lo hacían menos. Hermanos, los hermanos hicieron un plan para aventarlo en un agujero y lo dejaron allí en un hueco por no sé cuánto tiempo, hermanos. ¿Verdad? Después, hermanos, aún lo quisieron matar, pero no tuvieron la capacidad de matarlo porque todavía el Espíritu Santo los redarguía. Pero dijeron: ok, si no lo vamos a matar, entonces vamos a venderlo como esclavo, porque tenían envidia de su hermano mayor. Y ustedes ya saben lo que pasó con José. José no entendía el por qué sus hermanos lo odiaban. Él no entendía el por qué lo despreciaban, el por qué sus propios hermanos lo querían matar. Él no entendía el por qué Dios permitió que sus hermanos lo vendieran como esclavo y lo contaran como perdido, y de hacerle creer al padre que un animal lo había devorado y lo había matado. Cuando fue llevado como esclavo a Egipto, hermanos, duró años sin ver a su padre, años sin ver a su madre. La papá y el mamá pensaban que había muerto, porque eso fue lo que les habían dicho a ellos. Hermanos, ya una vez en Egipto, hermanos, también sufrió ya, hermanos, el acoso de la esposa del faraón, por decirlo así, de su patrón. La esposa de su patrón, por decirlo de esta manera, se quería acostar con él. Él quería honrar a su patrón, no quería fallarle a Dios, hermanos. Él se negó y huyó. Y por coraje, hermanos, le levantaron falsos la mujer del faraón. Lo encerraron en la cárcel. Estuvo ahí por tiempo en la cárcel, hermanos. José no sabía lo que estaba pasando, no sabía el por qué, pero ya todo estaba bajo un plan divino de Dios. Porque a causa de esto que pasó, Dios ya estaba preparando el camino para José. Porque José es el que iba a salvar a toda su familia de una hambruna que vendría años después. José se ganó la confianza, hermanos, del faraón. José fue el hombre más alto que pudo existir allí en Egipto después del faraón. A José le dieron mucho poder allí. Él gobernaba muchas áreas. Entonces Dios permite todo con un propósito. Ahora, después de todo esto que hemos escuchado, iglesia, yo creo que nosotros podemos, mira, hay que pensarlo muy bien para la próxima vez que reneguemos de algo. Hay que comprender, hay que entender que Dios tiene un propósito para todo. Yo creo que después de esto, hermanos, puedes dejar de renegar, puedes dejar de reclamar, de disgustarte, ¿verdad? Y comenzar por fin, empezar a decirle al Señor: Señor, te doy gracias, aunque no entiendo lo que está pasando, Señor, pero te doy gracias. Yo no entiendo lo que está pasando, pero sí puedo confiar en ti, en que tú tienes todo bajo control.
Mira la segunda parte de este versículo. La primera parte dice: dar gracias a Dios en toda circunstancia, porque en toda circunstancia. Pero mira la segunda parte, dice: porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Esto es lo que establece la diferencia entre nosotros y el resto de las personas. El resto de las personas, hermanos, se quejan, reniegan, ofenden y aún muchas veces hasta empiezan a maldecir a Dios por las cosas que no tienen. Estoy hablando de las personas que no tienen relación con el Señor, que no tienen y no quieren relación con Dios. Y aquí Dios está aclarando, hermanos, está aclarando, ¿verdad?, la diferencia que nosotros debemos de marcar, porque no está hablando acerca de las personas que no tienen a Cristo en su vida. Dice: porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿A quién se refiere? Los que pertenecen a Cristo. Aquí no está hablando del mundo. Aquí no está hablando. Aquí es donde se nota la diferencia. Si la persona es un seguidor de Cristo, si la persona es real, si la persona es genuina, si la persona ha sido salva. Porque cuando tú escuchas, mi amado hermano, a un creyente, a un cristiano empezar a renegar de tantas cosas que no tiene, empezar a renegar, empezar a quejarse, empezar hermanos, aún a maldecir a veces, ¿será verdaderamente pertenecerá a Cristo? Entonces, hermanos, aún conociendo la voluntad de Dios, estoy diciendo, aún conociendo la voluntad de Dios, ¿cómo podemos lograr? Es una pregunta. Yo pienso que es una pregunta muy lógica, que no es malo hacérnosla. O que ya conocemos la voluntad de Dios, ya sabemos lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, los que pertenecemos a Cristo. Pero aún conociendo la voluntad de Dios, aún conociendo de la palabra, porque ya somos cristianos por mucho tiempo, ahora la pregunta es: ¿cómo podemos lograr realmente darle las gracias a Dios en toda circunstancia? ¿Cómo? ¿Cómo te puedo dar las gracias, Señor, cuando lo estoy perdiendo todo? ¿Cómo te puedo dar las gracias, Señor, cuando mi hijo o mi hija se está muriendo de una enfermedad? ¿Cómo te puedo dar las gracias, Señor, si perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí los vehículos, estoy perdiendo todo? Señor, yo quiero saber, yo quiero darte las gracias, pero quiero saber cómo le hago. Yo creo que es una pregunta muy lógica, que necesitamos saber cómo hacerle. ¿Cómo podemos lograr realmente darle gracias a Dios en toda circunstancia? ¿Cómo es posible dar gracias en toda situación? Número uno, solamente son tres, hermanos, voy a acabar pronto. Número uno, agradeciendo a Dios por sus propósitos, aun cuando no los entendemos. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios es un Dios perfecto. Entonces, agradeciendo a Dios por sus propósitos, aun cuando no los entendemos. Mira Job. ¿Quién de aquí no sabe la historia de Job? Mira todo lo que le pasó a Job. Hermanos, Job, de ser uno de los hombres más ricos de esa tierra, hermanos, después de ser uno de los hombres más bendecidos, hermanos, en todas las áreas, mira cómo terminó la vida de Job. Mira cómo terminó Job. Dios le quitó todo, hermanos. Le quitó finanzas, ganados, siervos, o sea, siervas, hijos, hijas. Le quitó todo, hermanos, todo lo que tenía. Y aún, hermanos, le llegó una enfermedad grave que lo dejó tirado en la tierra. Ustedes saben que su esposa aún, yo estoy seguro que su esposa no era una convertida, porque su esposa viene y le dice a Job: y a todavía en esas circunstancias que estás, a todavía alabas al Señor. Le dice: mejor ya maldice a tu Dios y muérete de una vez. Wow. Pero Job le dice:
desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jehová. Job no entendía, no sabía el por qué, pero él entendía que era un propósito de Dios. Aunque no lo entendía ese propósito, pero él dijo, pero es propósito de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. Déjame darte un ejemplo bíblico, hermanos, que quiero que vayamos a él. Daniel capítulo 3, versículo 16 en adelante. Aquí está otro ejemplo de 3 jóvenes que dejaron un ejemplo tremendo. 3 jóvenes judíos, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego. Mira lo que dice mi amado hermano en el versículo 16. Y ustedes ya saben la historia, no quiero dar un resumen porque luego me voy a tardar más. Pero Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. Y estamos hablando de ese rey malvado, Nabucodonosor. Dice, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál asunto? Es que ese rey puso la orden de que al sonido de las trompetas, que todo mundo tenía que doblar rodilla, postrarse ante la estatua de este rey. Estos hombres, estos jovencitos dijeron: oh no, solamente hay uno que nosotros nos vamos a postrar a adorarle, y ese no eres tú, rey, es Jehová de los ejércitos, es Jehová. Y cuando les dieron queja de que estos jóvenes no estaban haciendo como el rey había ordenado, hermanos, luego llegó, hermanos, el chisme, que diga la noticia, ¿verdad? Llegó la noticia de que ellos estaban desobedeciendo al rey. Y ahí viene el rey a tratar con ellos, ¿verdad? Y cuando les dice ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo están haciendo? Ellos dicen: ¿sabes qué? Ni vamos a perder el tiempo explicándote el por qué. Eso es lo que le están diciendo, ¿verdad? Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Wow. Nuestro Dios, o sea, no el de él, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Porque la ley era de que cualquier persona que desobedeciera las iban a lanzar al horno de fuego, quemarlas. Y es lo que está diciendo: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Fíjate, 2 cosas aquí. Y luego dice: y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero fíjate, quiero que entiendas algo. Aquí hay una cosa que ellos no estaban seguros. Dice: he aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Está diciendo, él puede hacerlo. No está diciendo que lo va a hacer. Ellos están testificando: mi Dios puede hacerlo. Ahora, ¿lo va a hacer? No sabemos, pero él puede hacerlo. Pero de lo que sí aseguraron, y ellos declararon que de lo que sí estaban seguros es: y de tu mano, oh rey, nos librará. Allí se está diciendo: nos va a librar de tu mano. No está diciendo que nos va a librar del horno de fuego, pero sí le está diciendo: de tu mano nos va a librar. Porque el rey le había dicho anteriormente, ¿verdad? Los voy a echar al horno. ¿Y quién los va a librar de esto? ¿Y quién? Las palabras de él fueron: ¿y quién los va a librar de mi mano? Ellos dijeron: ¿quién nos va a librar de tu mano? Nuestro Dios nos librará de tu mano. Mira el 18. Dice: y si no, allí está. Está diciendo: del horno de fuego nos puede librar. Y si no nos libra, porque ellos están dispuestos a que sea la voluntad de Dios. Dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, no importa que Dios no nos saque de allí, del horno. Si nos permite llegar a ese horno con un propósito divino, lo va a permitir Dios. Pero déjame decirte que aunque no nos libre de ese horno, no vamos a hacer lo que tú nos estás pidiendo. No vamos a hacer lo que nos estás pidiendo. Y mira el 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira
y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos cejas se hicieron una sola ceja. Empezó a fruñir las cejas, se empezó a enojar, ¿verdad? Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, más de lo que el rey había dado la orden, simplemente porque se fueron en contra de lo que él decía. El 19 dice, el 20, vamos a leer dice, y mandó a hombres muy vigorosos, o sea, muy fuertes, masudos, grandes, así como su pastor, vigorosos, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Mira, ordenó a los hombres más fuertes del ejército que tenía para que los atasen, que los amarraran de manos, de pies y todo para lanzarlos. Y hasta ahí vamos a leerlo solamente. Pero la historia sigue. Los echaron al horno de fuego. Tú ya sabes la historia. Y sabes que cuando los echaron, dice la palabra de Dios que no se quemaron, que ni siquiera su pelo se quemó, que ni siquiera ellos golían a humo. Y dice que no solamente no se quemaron adentro del horno de fuego, sino que adentro de ese horno de fuego ellos estaban danzando, estaban alabando a Dios. Pero la cosa es que ya no eran 3, ahora eran 4. El Hijo del Hombre, del Dios Todopoderoso, estaba ahí con ellos y estaban adorando, le estaban danzando, mi amado hermano. ¿Sabes que Dios no permitió, Dios no los sacó, no los salvó del horno de fuego? Porque Dios tenía un propósito para todo esto. El propósito era de que toda esta comunidad supiera quién es el verdadero Dios, el Dios de los ejércitos. Que se dieran cuenta que Nabucodonosor no era el rey, que Nabucodonosor no tenía poder, que el poderoso era Jehová de los ejércitos. Y si tú sigues leyendo la historia, el rey, hermano, se quedó sorprendido. Empezó a preguntar, ¿qué no echaron 3 allí? Ahora se ven más. Y wow, hermanos, la historia termina que el rey Nabucodonosor se rinde a Jehová de los ejércitos, se entrega a él, se convierte a Jehová de los ejércitos. Y él quita la orden de que se postren a su estatua y dice que todo aquel que no adore al Dios de hermanos de estos 3 jóvenes, que será matado. O sea, se convirtió todo este pueblo, toda la nación se convirtieron al Señor. Imagínate si estos jóvenes hubieran de haber renegado por lo que pasaron. Es que Dios tenía un propósito. No reniegues cuando Dios no te cumple lo que tú quieres, porque Dios tiene un propósito en tu vida, no solamente para ti, sino para los que están a tu alrededor. Dios quiere, mi amado hermano, bajo su divina voluntad, manifestar su poder. Hermanos, quizás no solamente para bendecir tu hogar, sino para bendecir todos aquellos que te rodean en ese lugar. Entonces, ¿cómo es posible dar gracias en toda situación al Señor? Número 1, agradeciendo a Dios, hermanos, y sus propósitos, aunque no podamos entenderlos. Dale gracias a Dios, aunque tú no entiendas lo que estás pasando, dale gracias a Dios. Número 2, recordando los testimonios pasados de la bondad divina, recordando lo que Dios hizo. Que nunca se te olvide de dónde te alcanzó el Señor, de dónde te sacó, de dónde te rescató. Que nunca se te olvide cómo Él restauró tu hogar, que nunca se te olvide cómo Él restauró otro matrimonio. Que no se te olvide, mi amado hermano, hermana que estás aquí, de dónde te sacó el Señor. Salmo 103, capítulo 103, versículo del 1 al 5. Mira lo que dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3. Él es, o sea, el Señor, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Versículo 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
O sea que el salmista está diciendo: alma mía, no te olvides de lo que Dios ha hecho a beneficio tuyo. No te olvides de donde Él te sacó. No te olvides de donde Él te rescató. ¿Cómo podremos darle gracias a Dios en cada circunstancia? Recordando, mi amado hermano, recordando los testimonios pasados de la bondad de Dios. Acuérdate que cuando tú le clamabas a Él, acuérdate que cuando tú pensaste que ya estaba todo perdido, acuérdate cómo llegó el Señor. Acuérdate cómo rescató tu matrimonio. Acuérdate cómo te sacó de esa drogadicción. Acuérdate cómo te sacó de ese alcoholismo. Acuérdate lo que Él hizo. Acuérdate. Porque somos rápidos para olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros, pero rápidos para nosotros recordarle a Dios lo que Él no ha hecho por nosotros. Somos rápidos para olvidar lo que Dios sí ha hecho, de dónde Dios nos sacó, pero rápidos para decirle al Señor: Señor, ¿por qué no me has bendecido en esta área? Señor, ya tengo 10 minutos con esta petición y no me la has cumplido. ¿Cómo es posible dar gracias a Dios en toda situación? Número uno, agradeciendo a Dios y sus propósitos, aunque no los entendamos. Número dos, recordando los testimonios pasados de la bondad de Dios. O sea, no olvidándonos de lo que Él hizo en nuestro pasado. Número tres, poniendo los ojos no en el momento presente, sino en el futuro, en Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Mira lo que dice. Y sabemos, o sea, tenemos esta certeza los hijos de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos de aquí aman a Dios, hermanos? ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Entonces mira, esto es para ti. Si estás pasando momentos difíciles, si estás pasando por luchas, por pruebas que tú no entiendes, que no has entendido el por qué, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas, y todas son todas. La palabra todas en hebreo significa todas. La palabra en griego significa todas. En español, en chino, en todas. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estás pasando ahorita, que no comprendes, que no entiendes: pastor, es que yo tengo una esposa que me hace la vida de cuadritos. Es para tu bien. No soy ese mensaje que dice: mi mamá me pega, pero es para mi bien. Todo es para bien. Hermana, si tienes un esposo que no quiere nada con Dios, y créemelo, si es difícil la vida cuando tienes un cónyuge que no te apoya en lo espiritual. Es difícil. Pero dice la Biblia que todo es para tu bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A veces esos momentos difíciles son los que nos están moldeando nuestro carácter. Es Dios moldeándonos. Es Dios obrando en nuestras vidas. Es Dios trabajando en este barro imperfecto, que a veces va a usar a personas que son como esas limas, esas lijas que empiezan a alejarte y te empiezan a moldear. Y Dios sabe hasta dónde tú puedes aguantar. Dios no te va a dar más de lo que tú no puedes sostener. Dios sabe cuándo es el punto perfecto para decir: te he formado a mi manera. Entonces, mi amado hermano, mira, déjame decirte, ¿qué está hablando Dios aquí cuando nos dice esto en el versículo 28? Lo que Dios nos está hablando es que Él puede ver el producto final, tú no. Cuando Dios te dice: yo te voy a llevar de aquí, te voy a llevar acá. Aquí están todas las bendiciones que tú deseas tener y yo te las quiero dar. El Señor ya está viéndote a ti, ¿dónde estás? Y ya está viendo el resultado acá.
Pero tú y yo como seres humanos nomás vemos dónde estamos, no podemos ver allá. Cuando Dios nos empieza a encaminar y decir, ok, comienza el transcurso, camínale por aquí, dale. Lo único que tú puedes ver en el momento es, hermanos, el proceso que estás pasando, el proceso difícil, el proceso que no aguantas, el proceso que se te hace como que ya no puedes más. Pero Dios sabe que allí está la bendición. Dios sabe que ya casi estás allí, y Dios te dice, yo sé que tú puedes. En este versículo lo que Dios nos está hablando es, nos está diciendo, ¿verdad? Para los que aman a Dios, van a pasar momentos difíciles que no vas a entender el por qué, no vas a entender. Pero yo sé que al final del día, todo eso que te está pasando es para tu mejor, para un mejorío tuyo, es para bendición propia, es para bendición de tu familia, es para bendición de tu hogar. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo. Si es que, iglesia, pensemos otra vez antes de renegar por lo que no tenemos. Pensemos otra vez antes de, hermanos, de quejarnos por lo que quisiéramos tener y no lo tenemos. Pensemos antes de andar de pleitos con nuestra esposa, con nuestro esposo por cosas que no suceden como quisiéramos que sucedan y no están sucediendo así. Acuérdate que Dios tiene un propósito para todo. Nomás asegurémonos, hermanos, de siempre darle gracias a Dios por cada uno de sus propósitos, aunque no los entendamos. Que no se nos olvide, hermanos, de darle gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Hermanos, recordando los testimonios pasados, no olvidarnos de lo que Dios ya hizo en nuestra vida en momentos pasados que estábamos pasando tribulaciones, cómo Él nos rescató de eso. Y número 3, poniendo los ojos no en el momento presente, sino en lo que Dios tiene para ti en un pronto futuro. Estas 3 cosas te van a ayudar mucho a darle gracias a Dios en toda circunstancia. En toda circunstancia. Así es que yo con esto, hermano, yo sé que el domingo vamos a estar celebrando, vamos a estar gozándonos todos, se da en un servicio de acción de dar gracias. Pero quería dar esto, hermanos, antes del domingo, para que entendamos, hermanos, mira, todos hemos pasado dificultades, pruebas difíciles. ¿Quién no ha pasado pruebas? Pero hay que recordarnos, hermanos, que para los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie.